Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Depende de dónde nos veáis, pues será de una forma u otra. ¿Qué tal estáis? Qué placer enorme de estar otra vez aquí en Huella Cultural Salva. Ya sabéis que para mí es un placer enorme. Hoy vamos a cruzar el estrecho, nos vamos a ir hacia Melilla para entrevistar a un gran escritor, un escritor que me transmite mucha sinceridad, mucha honestidad, mucha vibra, y yo creo que eso es algo que a mí me encanta cuando conozco gente maravillosa. Ya sabéis que en Huella Cultural lo que más me gusta es conocer gente espectacular, ¿vale? Y después siempre nos centramos en su libro, porque es lo que venimos, ¿no? A mover un poco la literatura y la escritura. Así que vamos a dar paso para saludar a Juan Andrés Moya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo Muy bien, muy estás? bien. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Tenía muchísimas ganas. Para mí es un placer tenerte aquí. Es verdad que Joder, qué eres el bien. primer escritor de Melilla y De eso, África. eso lo hace grande. Ujú. Y creo que antes de empezar y darle un poco de vida a lo que nos trae, cuéntanos, ¿quién es Juan Andrés Moya? Mm, Qué pregunta tan complicada, Salva. ¿Quién es quién? Quiero decir, ¿cómo define uno quién es? Yo creo que los humanos somos tan complejos y tan poliédricos que al final no puedes definir realmente quién eres. Pero bueno, si tengo que elegir algunos rasgos para definirme, diría que soy un tío muy curioso. Al final yo me siento como un gato, como un crío que está jugando constantemente y está haciendo preguntas y buscando respuestas. Y además a mí todo me apasiona, todo me interesa. Entonces he descubierto con el paso de los años que al final hay algo dentro de mí que sobre todo se satisface escribiendo. Hay una realidad, hay una hondura que únicamente se puede transmitir a través de la escritura. Yo también pinto y dibujo y hago otras cosas, ¿vale? Pero al final escribiendo siento que estoy dándole voz a algo que no puede satisfacerse de otro modo. Y luego además tengo la suerte de que a alguna gente, no a todo el mundo evidentemente, pero a alguna gente le gusta mi forma de escribir. Entonces siento que si a mí me apasiona escribir, en sí es un fin en sí mismo, no es un medio. Si a mí me apasiona escribir y tengo la fortuna de que lo comparto con otro y a otra gente también le llega y le gusta, entonces me siento tremendamente afortunado y me lo paso bomba. ¿Cómo es el sentir de que a alguien le guste lo que escribe? Es aterrador porque al mismo tiempo piensas que es una responsabilidad enorme porque es como hacer de comer, supongo. Preparas un plato y sabes que hay un paladar ahí que está esperándote y que va a juzgarte y que igual le gusta, igual no. Entonces realmente sientes que es una enorme responsabilidad. Pero al final, sobre todo lo que siento es como alivio, porque pienso, si tú te dedicas un tiempo, supongo que te pasa igual, tú también eres escritor, Salva, cuando dedicas tiempo a escribir una historia es porque te arde por dentro, te arde con una intensidad enorme tal que tú decides dedicar meses, años de tu vida a escribirla. Entonces, siempre tienes la duda de, he contado la historia tal como yo quería contarla, tal, con la misma intensidad con la que a mí me ha resonado, es decir, he sido capaz de traducirla, porque al final la escritura es esto, es una traducción de un idioma que no se escribe en palabras, es un idioma privado hacia otro. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo he hecho bien, he sido un buen canal. Entonces, cuando alguien me dice, me gusta la historia y siento que le ha resonado con la misma intensidad que a mí, pienso, he hecho bien mi trabajo, he sido un buen canal. Entonces, es un alivio enorme. Pero como te digo, es una enorme responsabilidad también, por supuesto. ¿Y cómo un melillense se inicia en esto de la escritura? Pues fíjate, yo empecé a escribir, ¿sabes? Cuando era chico. En torno a los 13 empecé a escribir, digamos, como prosa. Pero yo antes también había escrito ya poesía. Poesía, bueno, poesía infantil, supongo. Yo recuerdo que en sexto de EGB, yo fui a EGB, había un poema de Unamuno, si no recuerdo mal, y me fascinó. Y yo no lo entendía porque era muy chico. Pero me fascinó la musicalidad del poema. Entonces cuando lo leí fue como, es algo maravilloso. Yo quiero escribir poesía. Entonces empecé a escribir poesía infantil, supongo, una versión muy infantilidad, claro, porque es muy chico. Y luego, a partir de los 13, empecé a escribir ficción, a escribir narrativa. No lo sé, supongo que es un accidente. Realmente no. Tú le preguntas a un pintor por qué pinta y te dice porque no tengo otra opción. Entonces yo realmente lo siento así. Escribo porque realmente lo que comentaba justo antes, no puedo satisfacerme con la misma intensidad de otro modo que escribiendo. Entonces un poco llegas a ello de manera accidental. Yo descubrí la literatura en torno a los 13 y en el momento en que empecé a leer pensé, yo también quiero escribir historia. Y entonces te lleva, de manera casi accidental, te lleva a ello. Y menos mal, porque quizás si nunca hubiera descubierto la literatura, como lector quizás no habría descubierto mi pasión por la escritura y se habría perdido algo fundamental en mi vida, un pilar básico. Yo voy a decir una cosa, no sé si, yo espero que me lo permitas. Yo sé que tú eres Tírale. maestro de inglés. ¿Ya? Y antes de introducirnos en el libro y de que Mm, nos cuentes un poco de qué va y de todo un poco de su entresijo, mm. ¿no te has dado nunca por traducirlo al inglés? Uy, no. Me preguntaron, Salva, eso ayer y yo dije, no me atrevería, porque para mí, Salva, el inglés es un idioma muy vehicular, es un idioma muy práctico. Al final es tan fácil transmitir una información, es enunciativo. Tú comunicas de una manera muy clara y muy directa sin ningún tipo de confusión. Entonces, es un idioma
de transacción. Por eso al final, cuando un idioma lo habla tanta gente en el mundo entero como segunda lengua, gente con procedente de lenguas maternas muy distintas entre sí, es porque es fácil, gramaticalmente es directo, es sencillo. En cambio, el español es poético. El español es enrevesado, le ocurre un poco como el alemán. El alemán es un idioma de pensamiento, de filosofía. Entonces, yo creo que el español es un idioma de poesía y de narración, es decir, de prosa. Tiene una riqueza musical que yo no encuentro en el inglés. Entonces, yo no podría traducir mi libro, ninguno de mis textos al inglés, porque para mí sería algo enunciativo, como escribir un artículo periodístico. Entonces, me aburriría soberanamente. Y mis historias tienden a ser muy musicales. Entonces, podría contar la misma historia en inglés, por supuesto, pero no habría belleza en ella. No disfrutaría escribiendo, sería algo una cosa que debes hacer y ya está, por obligación. No disfrutaría del proceso. Entonces, no me atrevería. Para hacer un guiño a una chirigota muy buena que hay aquí, que es de Écija, Ujú. puedo decir que hoy estoy entrevistando a Andy y a la persona que está detrás del espejo. Es decir, hoy estamos entrevistando a dos personas Lo a la estás vez. viendo, ¿no? Para que veas que soy yo. Un guiño a la chirigota de Écija que yo siempre decía, y decimos, somos nosotros 15 en el ascensor y los 15 que están en el espejo. Por eso lo Está mismo. ahí detrás. Y a ellos les mandamos aquí un saludo enorme. ¿No? Vamos a empezar a saludar, Juan Andrés, a todas las personas que están entrando en directo y a las personas que nos verán después. Está Eni Doinan, Manuel Jesús Obra, María José, Esther Cerón, Miriam Romero, María Palma Ruiz, María de la Palma, perdón, Ruiz. Así que muchas gracias por estar en Huella Cultural. Ya sabéis que Huella Cultural es un programa 100% cultural, valga la redundancia, pero siempre lo tenemos que entretener, que lo va a hacer seguro, y tenemos que aprender de él, de cada una de las cosas que nos dice y que nos fascina. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo se llama tu libro y dónde lo podemos adquirir? Mi libro se llama El nombre del hijo y lo podría adquirir en cualquier librería en España. Si no está físicamente ahí, que puede que no sé, se puede pedir en cuestión de 2 o 3 días. Está en principio en cualquier punto de España. También se puede comprar a través de Amazon y también se puede comprar a través de Duri, la página oficial de Duri, de la editorial. Y además Duri se esfuerza mucho, se esmera muchísimo en hacer los envíos es una carta específica para quién, dedicada, con muchísimos dibujitos, muy bonito. Por lo cual hay muchas formas de conseguirlo, ya sea una librería tradicional, la de cualquier barrio de España, y a través de ¿Lo internet, tienes por ahí? supuesto. ¿Lo tienes ahí para...? Sí, casualmente lo tengo porque yo estoy en casa de mi hermana, porque allí tuvo la presentación en Granada y entonces he venido a casa de mi hermana porque tenía que presentar allí en Granada. Entonces este es el libro de mi hermana, está un poco usado porque lo está leyendo, ya le queda al final, está a punto de acabarlo, así que ese es justo, este es mi novelón. Perfecto. Mira, ahora que has nombrado que estás en Granada, decirle a todos los culturetas y a todas las personas que pasan por el programa, escritores, lectores, que cuando hagáis una presentación, hagáis siempre comentarlo, siempre decirlo, porque seguramente si estás en Granada hay muchos culturetas, por allí tenemos a Milagro, tenemos un montón de escritores, a Manuel Jesús Obra, que está también por allí. Es decir, para que los culturetas, nombre que nos dio Damián Requena, nos podamos conocer, podamos disfrutar. Por ejemplo, yo hoy he estado con Irene Caparrós, la otra vez estuve con Olga, con Javier, es decir, que nos tenemos que conocer, tenemos que disfrutar de todos ellos. Muy bonito que nos apoyemos entre todos. Y si estás en Granada, pues la próxima vez siempre que vayáis a algún lado, decir, mira, estamos en Granada. Y así La próxima lo hago sin falta. Mira, María de la Palma dice, anda, si llego a saber que ayer presentaba en Granada, hubiera ido a verte. Lo siento, María de la Plata, llegué un poco tarde. Ayer fue la Picasso y estuvo genial, pero además tuvimos música en directo. ¿Qué privilegio hay mayor que tener música en directo cuando se produce esa sinergia entre artes y de repente conecta escritura con pintura o escultura? Es genial. Y tuvimos música en directo de una banda granadina, además, que son geniales, son amigos nuestros. Y lo hicieron genial. Y yo me lo pasé bomba allí. Lo he visto, que ha sido espectacular. Es genial, es genial. Qué grande. Vamos a empezar un poco hablando sobre tu libro. Te voy a hacer... Mira, hay una pregunta que nos hace Eni. ¿No, Eni? Que nos Hola, dice, Eni. ¿recuerdas cómo surgió en tu cabeza la idea de el nombre del hijo? Me acuerdo, ni me acuerdo. Pero además yo no tenía pensado escribir una novela. Yo acababa de publicar mi primera novela y justo acabamos de terminar la promoción. Yo estaba reventado. Lo que quería era escribir un relato corto. Entonces yo estuve dando muchísimas vueltas a una idea sobre un concepto filosófico, porque, o sea, los humanos somos criaturas violentas, nos guste o no. Entonces, aceptas que alguien acabe con la vida de otro desde el odio, desde la enajenación mental, desde el miedo también, ¿vale? Pero mi pregunta era, ¿podemos matar a otro humano desde un sentimiento distinto, por ejemplo, desde el sentimiento del amor? Entonces la respuesta simple es no, eso es imposible, porque al final la ética te impide hacer ciertas cosas, pero luego la realidad es mucho más compleja de lo que pensábamos. Y hay momentos de absoluta desesperación donde existe, por ejemplo, el concepto de la eutanasia, por lo que podríamos debatir sobre ello. Entonces, creo que es mucho más complejo. Entonces, quise escribir sobre eso. Y escribí un relato corto, esa era mi intención, un relato corto de 10 páginas sobre
alguien que asesina movido por el amor y no por un sentimiento de odio. Pero cuando acabé de escribir ese relato entendí que había más víctimas, entonces seguí escribiendo durante el tiempo que me llevó y al final fueron bastante más víctimas y al final ese era el primer elemento, el pilar básico, digamos, como la columna vertebral de la novela. Luego, después de eso, se estiró durante un periodo de 3 años. Así que la idea fundamental era esa, era un relato breve de 10 páginas. Al final me llevó 3 años escribir la novela entera. En ese caso estuve como un escritor de brújula, fui completamente dejándome llevar por la inspiración, pero me acuerdo, por supuesto, de la idea inicial. Nació simplemente por esa reflexión que además sigo haciendo, me lo sigo planteando de vez en cuando. Muy corta no es, porque yo he visto que un No, toser muy gorda bueno, no es. Son, claro, a un espacio, Alba, que es como yo escribo, son 400 y pico páginas, tampoco me parece una locura. En cambio, claro, creo que es A5, si no recuerdo mal el formato de los libros, en la primera edición fueron 886, creo. En la segunda edición, que ya hemos llevado en 6 meses, son 998. Porque se ha intentado reducir el grosor de la página para que pese menos, porque el libro es pesado, pesa mucho. Entonces, son casi 1000 páginas de libro. Por lo cual, muy breve no es. En realidad ahora pienso, bueno, la escribí en 3 años, pues no fui tan lento, porque yo tengo poco tiempo. Entonces, si conseguí escribir tantas páginas en 3 años, en realidad fui mucho más rápido de lo que yo pensaba. Juan Andrés, Cuéntame. qué grande que estés aquí en Huella Cultural. Para mí es algo espectacular. Lo que nos estás contando nos llena. Y seguramente a todas las personas que nos están viendo les está encantando, pero decir a todas las personas que nos están viendo, que hemos saludado a Esther, Eni, Mercedes, María de la Palma, por favor vamos a compartir esta entrevista para intentar llegar a todas las máximas personas posibles, así que esto nada más que compartir, ponéis Juan Andrés Moyá o Andy, creo que está en las redes sociales, lo ponéis, lo compartís, Huella Cultural, y vamos a compartirlo por todos lados. Y te digo, en la novela exploras identidades complejas y raíces culturales profundas. ¿Qué parte de tu propia identidad se refleja en los personajes? Yo creo, Salva, que al final el pintor pinta exclusivamente su propia realidad. Al final no pinta otra cosa. Por mucho que se enfrente a una naturaleza muerta, por mucho que se enfrente al cuadro de otro, al final se pinta a sí mismo. Entonces yo creo que cuando uno escribe, al final cuanto más profundiza dentro de ti, más universal es el mensaje. Porque no hay podemos ser muy diferentes culturalmente unos de otros por matices. Pero al final yo creo que los humanos somos todos iguales en ciertos aspectos. Y a nivel emocional, sobre todo. Entonces, creo que cada personaje es una exageración de un trazo mío. Al final es como una caricatura. Uh, hay un elemento de mí en todo, incluido, por ejemplo, incluso el asesino. Yo realmente lo creo. Creo que al final, quizá a través del asesino yo puedo, digamos, ejercitar mi propia violencia o mi deseo de violencia o mi crueldad o mi falta de empatía. Que al final no hay tal cosa como un humano plano. Somos, como dije antes, somos poliédricos. Es decir, tenemos toda clase de rasgos, los buenos y los malos. Y no hay tal cosa. Además, Esther lo dice mucho, Esther Cerón. Hola, Esther. Y me encanta porque ella dice aquello de que nada es bueno o es malo, sino que todo depende del momento, es el camino de cada quien. Entonces yo realmente lo creo así. Creo que cualquier característica debemos como abstraernos de un juicio moral. Es un rasgo que puede ser funcional o no en función de las circunstancias. Entonces al final creo que trabajo todo ello con cualquiera de mis personajes. ¿Y crees que uno puede liberarse alguna vez del peso de su origen o siempre nos acompaña, queramos o no? Quizás siempre nos acompaña, ¿sabes? Pero no nos impide hacer cosas. Porque, por ejemplo, las heridas de la infancia, al final uno las arrastra probablemente toda la vida. Y al final hacen falta muchas vidas para intentar arrastrar esas heridas. Y quizás nos sirva. Al final la vida es muy breve. ¿Qué vivimos? 80, 90, 100 años, no es suficiente. No, hay demasiado conocimiento y no puede ser completado. Entonces, da igual, aunque uno no pueda dejar por completo atrás el pasado y las heridas del pasado y el dolor antiguo, da igual, podemos vivir y hacer cosas. Entonces, quizás nunca dejamos atrás el origen, pero quizás tampoco sea bueno que lo dejáramos, porque olvidaríamos de dónde venimos, olvidaríamos de dónde partimos, y quizás no debamos hacerlo. Porque viéndose uno en su infancia, en su indefensión, en su vulnerabilidad, quizás eso te obligue también a mantenerte humilde durante el camino, porque si ha sido así, puedes volver a llegar a ese punto. Y quizás sea bueno que no perdamos por completo el origen. Me encanta cómo responde a las preguntas. Como te he dicho, eres una persona que vibra muy guay y Gracias, me encanta tenerte aquí, que tú nos cuentes estas preguntas, que creo que van perfecto. Por ahora va todo... Son filosóficas, me gustan, Saba, me gustan. Y la verdad que está muy bien. Espero que a todo el mundo le gusten las preguntas. Creo que estamos haciendo para sacar lo máximo de Juan Andrés, para conocerlo tanto él como la forma de expresarse, cómo ha hecho el libro, porque al final vamos muy poquito a poco contando el libro. Decir a todas las personas que nos estáis viendo en Huella Cultural que vamos a sortear varios libros de
de Juan Andrés, así que animarse a hacer preguntas. Yo sé que hay gente ya como Eni que está con su libretita, con su boli, apuntando, que nos hacen unas preguntas que son increíbles y vamos a empezar con ellas. Ya sabéis que si durante el directo alguna persona quiere comprar el libro, sea en digital o sea en papel, por favor, subid una foto, comentadlo, porque eso es algo increíble, o si no, esperarse al final, porque quién sabe, a lo mejor te puede tocar. Nunca se sabe. Mira, Eni nos dice, el título tiene cargas religiosas. ¿Alguna razón para elegirlo? Sin hacer, por supuesto, spoiler, pero el libro tiene una dimensión religiosa muy, muy clara, porque ocurre en la posguerra española. Comienza con la guerra civil. Durante la posguerra española la influencia de la Iglesia Católica era enorme. Todavía lo es hoy en día. Entonces, hay una dimensión muy religiosa en la novela, por influencia de ciertos personajes que tienen una formación religiosa. Entonces, además hablamos en este caso, y eso sí que puedo contarlo, hablamos de una persona con un complejo mesiánico, en el caso del asesino, que cree que hace lo que Dios le ordena, que es algo que lamentablemente se ha hecho muchísimo a lo largo de la historia. Entonces, todo el título de la novela, por ejemplo, al final es una perversión, porque la oración es en el nombre del Padre. Sin embargo, el asesino tiene un diálogo constante con el Padre, con Dios. Y lo que está haciendo, a mi entender, es anteponer sus necesidades, su anhelo a Dios. Yo creo que si existe algo hereje en el mundo es el matar en nombre de Dios. Porque si existe una figura, un creador, lo que más podrá rechazar es el hecho de que alguien ejerza la violencia sobre otro humano, sobre otro igual, en su nombre. Entonces, lo que hace el asesino es pervertir el nombre de Dios. Y de ahí esa perversión en el nombre del hijo, no es el nombre del padre, porque en el fondo no le importa, lo que le importa es su nombre propio. Entonces, ese situar delante del hijo por delante del padre pervierte. De hecho, la propia novela tiene la estructura, sigue una estructura del Pentateuco, con los 5 libros que forman el Pentateuco. Y todo es una perversión del concepto de la religión. Está currado el libro. Se ha currado, se ha currado. Se nota mucho. Dice, el título incorpora la palabra ISHQ. Un amor intenso y espiritual. ¿Qué es para ti el amor? ¿Y cómo lo distingues del amor más terrenal? Fíjate, me preguntas por la primera novela, por Ish. Ish significa amor en urdu, porque cuenta una leyenda que procede del Imperio Mogol, sobre el supuesto amor prohibido entre el heredero al trono, en este caso del Imperio, como digo, Imperio Mogol, Nuruddin, y una esclava. Entonces, claro, la novela es una reflexión sobre el concepto de amor, justo eso. Por eso se titula Ishq, amor. Porque no solamente hablo del amor romántico entre los protagonistas, sino hablo de otras formas de amor. El amor, por ejemplo, a la institución que tiene su padre, Akbar, el emperador. O el amor, por ejemplo, de una madre dispuesta a sacrificarlo todo por proteger a su hijo. Entonces, el amor es un concepto tan complejo que nunca vamos a poder definirlo. Y supongo que quizá por eso hemos inventado el arte. Puesto que no podemos definir el amor, ni siquiera ya podemos comprenderlo, hemos intentado sublimarlo a través del arte. Pero el amor no puede ser... Yo creo que hay ciertas realidades, y te lo dice un tío que escribe, creo que hay ciertas realidades que son inefables, que no pueden ser descritas con palabras. La palabra, a fin de cuentas, es un instrumento parco, es un instrumento débil, no es un remedio para intentar evitar un mal, que es la incapacidad para comunicar absolutamente lo que uno siente. Hemos inventado las palabras, pero las palabras fallan, entonces lo que logran es escaso. El amor no puede ser descrito. El amor no nació para ser descrito, el amor nació para ser sentido, precisamente. Y el amor terrenal, ¿qué es el amor terrenal? Amar a tus iguales, es decir, al final vivimos en esa tierra, entonces el amor también nace de las entrañas. Y creo que es bueno que sea así. No solamente puede ser un amor abstracto, alejado. Al final somos criaturas sociables, somos sociales, nos amamos unos a otros. También es bueno que tenga ese elemento visceral. Fíjate cómo a la hora de informarme sobre tu libro, sobre tu novela, Que te ha currado. estás buscando la esencia, ¿no? El arte, porque sí es verdad que si tú buscas información, te lees el libro, verás que, como te he dicho antes, está muy bien currado, cómo tú lo has organizado, cómo lo has hecho, pero sí es verdad que son las preguntas estas las que te hacen un poco de pensar, un poco de hacer qué es lo que te fascina, porque muchas veces cuando la gente dice, voy a hacer un monólogo sobre mi libro, se pone, ¿pero qué hablo? Digo, pero es que es tu libro. Y contigo... Nadie lo conoce mejor que tú. Y es que Es su contigo, hijo. ahí va. Claro. Y contigo, a la hora de hacer estas preguntas, es que lo que quiero es eso, que tú nos cuentes un poco, nos lleves por esa araña de tu libro y nos englobe en ella y nos atrape, porque mira, según están diciendo las personas que nos están viendo, están diciendo, es que nos estás enganchando. Gracias. Yo creo que eso es lo bonito. Eso es lo que hace que te enamore el libro y que al final digas, ¿por qué lo tengo que comprar? Muchas veces hablo con muchos escritores que pasan por Huella Cultura, que van a firmar a la Casa del Libro, al SNAP, y yo siempre digo, el vender un libro ya es un logro.
y todo el mundo me dice, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué hay que comprarte tu libro? Cuando hay miles publicados cada año. Pero tú al tener una entrevista así, al tener una entrevista que tú ves como el escritor se desfoga, Mm, te cuentas, pero es que al final lo que hace es que ocurre lo que está ocurriendo hoy. mm, Andrés. Es mm. lo que está llegando a que la gente se quede fascinada y le esté encantando. Vamos a seguir con más preguntas. En el libro se reflejan mundos que se rozan y a veces chocan. ¿De qué lugar escribe esos encuentros? ¿Desde la esperanza, la crítica, la nostalgia? Supongo que de todos ellos, Saba. Porque al final, lo que te contaba antes, los humanos somos tan complejos y somos tan contradictorios. Es decir, el libro toca toda clase de temas porque a mí me interesan todos esos temas. A mí todo me interesa. O sea, estudiar psicología justo porque me interesa la mente humana, la psique humana, que es tan sumamente compleja, tan difícil de aprender. Entonces, al final, todo lo que a mí me interesa como individuo se va a reflejar en lo que yo escriba. Porque al final uno se transparenta por completo en su trabajo. El artista no se desnuda una y otra vez en su obra. No existe un refugio. Y quizá por eso me interesa tanto el arte, porque te vas a encontrar a una persona desnuda en su fealdad, que no lo esconde. Vivimos en un mundo en el que todo se maquilla, todo se embellece. Y de repente tienes un artista que te cuenta su dolor y te habla desde la herida y la abre y vuelve a sangrar y vuelve a cicatrizar y luego la vuelve a abrir y vuelve a sangrar. Entonces, quizá por eso no fascina el arte. Yo hablo de todas las cosas que me inquietan y son todas, son muchas. Me interesa la cultura, me interesa todo, me interesa el miedo, me interesa el horror, me interesa el amor, pero también me interesa la crueldad humana y la violencia. Entonces yo hablo de todo ello porque como individuo, como espectador del mundo en el que vivo, todo ello me inquieta. Y al final lo reflejo en lo que escribo. De nuevo, lo que escribes siempre es un espejo en el que te desnudas por completo. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Dice, ¿cómo llegaste a escribir una novela tan larga? ¿Hubo algún momento en el que pensaste dejarlo? Porque no tenía ni idea de que iba a ser tan larga. Si no, me habría dado mucho miedo, porque yo venía de haber escrito una novela que la escribí en 3 meses. Es cierto que luego me llevó 2 años ser capaz de acabarla, pero yo la escribí del tirón en 3 meses. Esta me llevó 3 años escribiendo constantemente. Pues quizás porque no sabía que me iba a llevar tanto tiempo. Pero nunca pensé en dejarla porque, aunque yo empecé sin saber exactamente cómo acababa la historia, porque yo fui descubriendo mucho a lo largo del camino, al final yo sentía que si me ardía con esa intensidad, porque realmente yo no tengo la sensación de que yo me invento una historia, yo tengo la sensación de que la cuento, simplemente. Yo la vivo y en eso quizá consiste la inspiración. Yo la vivo, a mí se me revela, hay muchos elementos que aparecen en la novela que he soñado literalmente. Entonces yo siento que si algo tan complejo aparece en tu mente, de repente en un sueño o de manera como intuitiva, es porque la historia quiere ser contada. Yo me limito únicamente a contarla. Entonces, tengo fe en que la historia quiere ser contada y tengo fe en que va a encontrar la forma de, a pesar de mis defectos y a pesar de mis dificultades, gracias, Esther. Sabes que Esther es un amor. Además, yo sabes que estoy aquí Sara contigo gracias a Esther. Es un amor. Por muy temprano que se levante por la mañana, es un amor. Y de eso, al final es la fe de sentir que no me pertenece. La historia yo la cuento porque se me revela. Yo soy el primer espectador, soy el primer lector. Se la cuento, mi esfuerzo es intentar no tropezarme por el camino y contárselo a otros lectores con la mayor honestidad y con una brutalidad sincera. Pero no siento que sea mía, que me la haya inventado. Yo soy simplemente el gestor, en todo caso. Entonces, confío en ella. No tengo por qué confiar en mí. Igual, si tuviese que confiar en mí, igual me daría miedo. Yo pensaría, no voy a conseguirlo. Pero es que yo no me planteo que yo como individuo importa la historia. Y si se me ha revelado es porque quiere ser contado. Entonces, al final, confío en que me va a llevar a un buen sitio. Venga, y ahora yo creo que hemos llegado al punto buena impresión. Ujú, Haznos un breve resumen de tu ujú, libro. ujú. Vale, yo creo que en El nombre del hijo es un defensor de los infiernos, porque cuenta la historia de gente que fracasa, gente que no sabe qué hacer con la vida, y que la vida se le viene encima y que no tiene recursos emocionales para ello, ni psicológicos, y que tienen que enfrentarse a cosas que son más difíciles que todo lo que se han enfrentado antes. Y desde la ignorancia de no saber cuáles van a ser las consecuencias de tu acto, tienes que actuar desde la ceguera absoluta. En este caso habla de la búsqueda de la identidad de Javier. Javier es un niño es un chaval que un día recibe la llamada de su padre. Su padre le dice, tu madre está a punto de morir, ven ya, porque se va a morir, quiere contarte algo, pero quiere contar ella en su voz propia. Y él va corriendo horrorizado y su madre le cuenta que él es adoptado. Y él no lo sabía. Y entonces su mundo se viene abajo. Es un chaval inmaduro, es un chaval protegido por mujeres, por su madre, por su esposa, y que no tiene ningún tipo de recurso y de repente su mundo se le viene abajo. Y se da cuenta que todo es una mentira y tiene que enfrentarse a algo que le aterra. Ellos o sea, no conocen a la familia biológica de Javier, pero tienen una caja que han escondido durante 27 años sin que Javier supiera nada. Cuando él abre esa caja encuentra un rosario y encuentra un texto escrito a mano. Cuando lee el texto descubre que no es un texto cualquiera, es un diario. De hecho, es el diario de un asesino. Entonces él se pregunta
porque alguien hace 27 años decidió legarme un diario, un texto escrito por un supuesto asesino. No hay referencia ni a dónde, ni a cuándo, ni a por qué. Entonces Javier comprende que la única forma de conocer su propia identidad es descubriendo primero la identidad del asesino. Por eso yo creo que la novela habla básicamente de la búsqueda de la identidad, de quiénes somos, cómo hemos llegado aquí y por qué. Me quedo un poco escuchándote. Voy pensando, ¿Mm? te estoy escuchando y a la vez pensando lo que están diciendo la gente en los comentarios, pero es que la gente está fascinando, está diciendo, sí, cómo habla. Y no hablo muy bien, ¿eh? Yo creo que escribo mejor. Ya han encontrado una nueva lectora. Es decir, ha dicho María José, Miriam dice que es precioso, María de la Palma lo está colocando en los comentarios que abajo. Ya sabéis que los comentarios que siempre hacéis para no interrumpir al escritor, los pongo por aquí abajo para que la gente lo pueda ir leyendo. Pero muchas gracias a todos los que estáis comentando a Juan Andrés. Vamos a sortear ya mismo uno de los libros, así que podéis hacer preguntas. Yo creo que es fascinante, yo creo que nos engloba y nos atrapa por cómo lo expresa. Mira, él nos dice, tengo que preguntarlo, aunque existe la posibilidad de un pequeño spoiler. En la historia aparece un manuscrito. ¿Podemos esperar una historia con varias líneas temporales? 3. Y no es un spoiler. Me refiero, se sabe del principio y no arruina nada, ¿vale? No arruina la experiencia de la lectura. Sí hay 3. La novela empieza con la Guerra Civil. Empieza el día en que comienza la Guerra Civil en Melilla. Yo soy de Melilla. La Guerra Civil empezó un día antes en Melilla. Se llamó la Adelantada, justo por eso. Y luego después llegó a la península ibérica. Entonces la novela comienza con la Guerra Civil. Hay una parte de la novela que ocurre durante la posguerra española, que es la parte más oscura, la parte, digamos, más de novela negra, más thriller, etcétera, novela de misterio, con género más policíaco. Y luego después ocurre la actualidad es 1987, no, la actualidad no es 2025. Ese es el momento actual, 1980. Entonces refleja 3 Españas muy distintas. Una previa a la guerra, previa a la cicatriz de la guerra. Y otra, una España destruida por completo, arrasada. No solamente físicamente, arrasada también emocionalmente, con personas cuyas vidas se han destruido y tienen que recomponerse poco a poco sin tener larga masa para ello. Y luego la actualidad, el inicio de la democracia, 1987, el arranque de la llegada de España a Europa, etc. Entonces son esas 3 grandes líneas argumentales, pero no es un spoiler. Mira, Eni también nos dice, ten en cuenta que Eni está con su libretita. Está tomando apuntes, ¿eh? Me vas a minar, me da miedo. Y te digo una cosa, pero es que hace unas preguntas que son increíbles. Yo ahora estoy anotando muchas de ellas porque son Me está dando idea. Dice Eni, es extensa, sí. ¿Cuánto tardaste en escribirla? Tardé 3 años. Fueron 2 años de escritura, o sea que en realidad creo que escribí rápido, aprovechando todo mi poco tiempo libre que no tengo casi. Y luego tardé 1 año en editarla, que eso fue muy difícil, porque fíjate que casi tardé prácticamente lo mismo en editarla que en escribirla. Porque editar es muy difícil, es decir, saber... Cuando yo acabé de escribir eran como 1300 páginas. O sea, evidentemente no, eso no se va a publicar en la vida. Yo entendía que tenía que eliminar en torno a un 40%. Y aquello fue durísimo, fue cruel ponerme el gorrito del editor y ponerme a recortar. Porque entendía que no cabía todo. Hay muchas cosas que tú como escritor, yo al final pienso que como escritor soy como cuando hace el director la versión del director con todo el metraje y luego se va a la sala de edición y empieza a recordar esto no hace falta, esto no hace falta, eso sobra. ¿Y por qué no hiciste 2 partes? Porque entendía que la historia no necesitaba 2 partes. O sea, yo no habría tampoco sabido dónde dar el corte. Al final es una historia tan cruda y tan dura que al final siento que es como una situación de vida o muerte. No puedes posponerlo. La historia tiene que ser contada al completo, porque si no, te vas a desangrar por el camino. Entonces, es cierto que luego después, una vez que ya estuvo todo editado, me lo planteé la opción. Tampoco depende de ti como escritor, depende de la editorial, que es quien decide ese tipo de cosas. Y la editorial decidió me dijo, va a ser muy caro publicar esto, porque es una novela grande, es muy extensa, pero la editorial entendió también, como yo, que tenía que ser contada de inicio a final, no podía haber una segunda parte. Al final es tan dolorosa la novela y tan impactante desde el punto de vista emocional, que una vez que te golpeas no puedes volver allá, tienes que dejarte destruir y luego recomponerte, porque también hay un elemento importante de esperanza en la novela. Entonces, entiendo que es el contexto adecuado. Como lector, dices tú, la tiene que haber partido en 2 y en 3. Como escritor tú dices, es que no es tan fácil como creéis de cortar. ¿Dónde cortas? ¿Dónde? ¿Y no te ha pasado, Juan Andrés, que dice, te digas la editorial y te dice la editorial, este es el libro, ¿no? Entonces se lo manda y te dice, ese miedo que te diga, de la página 45, este párrafo hay que quitarlo, o la 46, esto no encaja aquí. Tú dices, eso es aterrador. Eso, ¿cómo es que no encaja? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pongo ahí? ¿Pongo un muñeco? ¿Me pongo una Una foto mía de chico?
Eso es aterrador. Afortunadamente, ¿sabes? No me ha pasado. Yo llegué a Duri porque además quería publicar con Duri porque había visto las portadas y me enamoraron y tenía muy buena referencia a través de un compañero, de Luis Miguel, que me habló maravillas de Duri. Y sabes que la gente no habla bien de las editoriales en general, habla regular. Entonces, me confié mucho en él y me encantó. Yo se lo envié a Javier y a Javier le encantó la novela en cuando la leyó y me dijo, quiero publicarla. Era una locura, no era una buena idea publicar una novela de esta extensión. Es muy cara, es la más cara de toda la editorial, con diferencia. Entonces, no era una buena idea. Desde el punto de vista, no era lógico, no era adecuado. Pero a él le encantó la novela, le hirió y le resonó y dijo, quiero publicarla, como tengo que publicarla, aunque a lo mejor no sea viable. Afortunadamente está siendo de momento viable, ojalá que siga siendo, pero, pero es una locura y yo no toqué nada. A mí Javier me dijo tal cual. Es verdad que la novela también estaba corregida, pasó por una correctora, por supuesto, por mi amiga Yolanda, que es una enorme correctora, Yolanda Moreno, pero no me pidió que cambiase nada. Y habría sido devastador, desolador, que de repente te diga, esto no, esto sobra. Y además conozco compañeros que lo han hecho y le han dicho, la mitad de la novela, eliminada, y que escribe esto y esto. Y si esa es la única opción de que se publique, y piensas, ¿qué hace? Afortunadamente no me ha pasado, algún día igual me pasa, pero gracias a Dios no me ha ocurrido con esta novela. Tal cual estuvo, desde la primera a la última coma, del primer al último punto, se ha publicado tal cual. Entonces me siento un privilegiado, porque esta pedazo de novela se ha publicado tal como yo la he visto, no hay nada, no hay otra cosa distinta de como yo la vi. Entonces al final, eso para mí es un privilegio. El contar esto tal, con la crudeza con la que yo la sentí en mi mente y a veces la he contado al público, a los lectores tal cual, con honestidad, sin un deseo de modificarla para que sea más comercial, porque la novela no es una novela comercial, una novela de esta extensión no es comercial. Sin embargo, la gente le está gustando mucho, por eso hemos llegado a la segunda edición en 6 meses. Entonces, ha sido muy valiente de parte de Javier, de parte de Duri, y yo me siento muy afortunado de que haya sido así. Al final es un milagro. Pues claro que sí. La granada es un símbolo Mm, poderoso. mm, Vida, muerte, fecundidad. mm. ¿Qué representa para ti dentro de la novela? En el caso de Ace, o sea, esa frase, la frase de el color de las granadas nace de una referencia al color de la piel de Anarkali, que es la protagonista femenina, que él tenía la piel rojiza como el color de las granadas. Y además también es un guiño a una película soviética de 1978, si no recuerdo mal, no recuerdo bien la fecha, pero es una película cultural, una película artística, que es un auténtico poema y se llama exactamente El color yo la descubrí justo en esas épocas, se llama El color de las granadas. Entonces, yo había escrito esa referencia y cuando llegué a la película y me fascinó por completo, pensé, wow, esto no puede ser casualidad, esto es los elementos, los milagros que ocurren por el camino. Entonces, intenté aunarlo en el título. La granada refleja todo ello, habla de la debilidad de un imperio. Un imperio que todo lo puede, que derrota a cualquier enemigo, salvo al propio, en este caso al amor. Entonces, al final, me gusta como representación simbólica de algo que es tan hermoso y al mismo tiempo está condenado a pudrirse. Yo creo que es un reflejo de él, es un reflejo de la debilidad humana, que a mí realmente es lo que me interesa, que la figura más poderosa, en este caso Akbar, que era el emperador, el emperador, la figura más poderosa en toda Asia en ese momento, fue derrotado porque su hijo estaba enamorado de una esclava. Entonces, ese contraste entre lo bello y caduco me pareció muy interesante. Creo que aunaba muchos elementos. Perfecto. Mira, dice Eni, también nos dice, ¿te ha inspirado en algún caso real para crear al asesino? No y sí, quiero decir, a mí me interesa mucho la criminología. De hecho, durante un tiempo evalué la opción de estudiar criminología, porque me interesa como desde el punto de vista de la psicología, me interesa muchísimo. Entonces sí que he estudiado muchísimo sobre criminales, porque al final la mente de un psicópata es muy interesante, porque no actúa como el resto de las mentes humanas. Entonces esa ausencia de empatía es aterradora. El que no pueda empatizar con otra. Y es una simplificación lo que estoy diciendo, porque la psicopatía no es el único rasgo, ni es mucho más complejo que todo esto. Pero hay un elemento que destaca, que es la ausencia de empatía o la dificultad para empatizar. Entonces he estudiado muchísimo sobre el tema. Y sí que he leído mucho sobre autores, sobre asesinos reales. Hay un elemento, sin hacer por supuesto spoiler, pero hay una figura de una niña que tiene una psicopatía diagnosticada. Esta niña atacó a sus hermanos después de haber pasado por toda clase de abusos, de todo tipo, abusos sexuales, abusos horribles. La niña un día acabó atacando con un cuchillo a su hermano y estuvo a punto de matarla. Entonces, hay varios documentales sobre ella y son fascinantes porque habla con absoluta mm, higiene de lo que ocurrió. No lo cuenta desde el dolor, no lo cuenta con una asepsia absoluta. Entonces me pareció fascinante. Entonces sí que el personaje del asesino está muy inspirado en esa niña, sobre todo en su mirada, en el modo en el que miraba a la cámara y hablaba con total naturalidad de cómo le había asestado una cuchillada
una puñalada a su hermano y como no sentía nada y le preguntaban, pero no te ella decía que no, era lo adecuado. Entonces esa falta de humanidad a mí me impactó enormemente y se refleja en el asesino, o sea que sí que hay una cierta inspiración. Mira, también nos dice, es un tocho importante el libro, ¿eh? ¿Cree que es material para una posible adaptación cinematográfica? Ojalá, me encantaría. La gente que lo lee me dice que sí, porque mi forma de escribir es muy cinematográfica, porque a mí me encanta el cine. Entonces, cuando escribo, yo estoy viendo directamente la historia, lo que digo, la veo, la huelo, la escucho, la percibo. Entonces, cuando yo le cuento al lector todo eso, le cuento el frío que hace, le cuento a qué huele el lugar en el que está, le cuento cómo cae la luz y cómo brillan los ojos de un personaje. Entonces, sí que creo que sería fácil adaptarla cinematográficamente porque describo todo ello. Me encantaría, sería genial poder ir un día a ver una peli basada en El nombre del hijo, ojalá. Me encantaría. Mira, también nos dice, ¿planifiques la trama o te dejas llevar por lo que va pidiendo la historia? En ese caso, con El nombre del hijo fue mucho más, fue espontáneo. Fui lo que se llama un escritor de brújula. Me dejé llevar porque no tenía planeado lo que iba a ocurrir. Entendía de una manera muy intuitiva cómo acababa la historia, lo entendía, pero no sabía a ciencia cierta cuáles eran los estadios intermedios. Entonces, sí que un poco me dejé llevar. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar la tercera novela y ha sido un autor mucho más de mapa, porque yo en el momento en que empecé a escribir la novela yo sabía exactamente cómo acababa. Me refiero, tenía clarísimo el punto final y todos los elementos, los grandes elementos intermedios. No cada detalle, por supuesto, no sabes qué ropa lleva un personaje, ni a qué huele ese día, pero sí que tenía una idea mucho más compasa. Con El hombre de hijo fue algo milagroso, porque yo no planeé la historia simplemente se me reveló y yo la conté. Mira, también nos dice, ¿qué aparece antes en tu cabeza, la trama o los personajes? Supongo que los personajes, porque al final, de manera muy intuitiva, conoces a un personaje. Y o sea, del modo en que tú, por ejemplo, cuando tienes un sueño, muchas veces ni siquiera eres tú en el sueño, pero tienes información como privilegiada de quién eres. O de repente aparece un personaje en un sueño que sabes quién es, sabes que es tu familia, de repente, aunque no sea real, es un personaje que nunca has visto, lo conoces de manera intuitiva. Entonces, ocurre algo parecido cuando escribes, conoces a los personajes de manera intuitiva, de manera instintiva, sabes quién es, sabes qué siente, sabes cuáles son sus debilidades, sabes qué teme. Entonces, eso llega antes del resto de la acción. Luego, es como situar a ese personaje con esos rasgos en un contexto determinado. Creo que conozco antes el personaje, o me familiarizo con él o con ella antes de saber realmente qué ocurre. Entonces, me llama la atención, me interesa ese personaje. Y luego después tengo que descubrir qué le ha ocurrido y por qué siente lo que siente y por qué actúa como actúa. Yo tengo que investigarlo. Pero creo que llegan primero los personajes. Mira, María José nos hace una pregunta que yo se la compro, pero te añado algo más. Dices, atento. Dice, ¿algún personaje ha cambiado el rol que tenías planificado para él? Es decir, está perfecta la pregunta, María José, pero te pido perdón y porque yo quiero añadir lo que se conoce como la danza del escritor. Es decir, describes un personaje, le dices por dónde tiene que tirar, pero llega un momento que es solo la mano la que planifica qué es lo que tiene que hacer. ¿Eso te ha ocurrido alguna vez? En los diálogos me ocurre todo el rato. Yo cuando escribo un diálogo yo no tengo ni idea de qué van a hablar los personajes. Yo puedo llevar o puedo intuir que el personaje está en un contexto determinado, ¿de acuerdo? Yo lo cuento como llega allí, ¿de acuerdo? Pero en el momento en que abre la boca, yo me callo. Y es lo mejor que me puede pasar. No estoy yo, ni me interesa lo más mínimo estar allí. Lo que me interesa es saber qué cuentan los personajes. Entonces, honestamente, no tengo ni idea de qué van a hablar. Y muchas veces cuando acabo de escribirlo pienso, ¿en qué momento utiliza una expresión que no es mía? Porque al final tú cuando narras, yo utilizo mi lenguaje, el lenguaje del narrador, pero cuando hablan los personajes, yo no hablo. Entonces de repente pienso, yo jamás habría dicho algo así, jamás habría dicho esa palabra, nunca la habría puesto en ese punto porque no me gusta musicalmente, porque habla el personaje. Entonces me sorprende enormemente que de repente haya una discusión cuando yo no la planeaba o que de repente revele algo cuando no pensaba que iba a revelarlo. Entonces pienso, qué genial que el personaje calle al escritor, que se calle y se quede a un lado fuera. Porque lo que importa es lo que quiere decir. Entonces me ocurre constantemente todo el rato. O sea, al final nunca planeas el diálogo, es algo que hablan siempre ellos de manera espontánea. En el libro, ¿qué te interesaba más explorar? ¿La libertad o el destino? Quizá la libertad, porque Javier, por ejemplo, él tiene una disyuntiva enorme, que es, tengo dos opciones, o quedarme donde estoy, y su padre se lo dice así, tú has tenido una vida muy cómoda, has tenido dos padres que te han querido enormemente, que te han malcriado, que te han tratado increíblemente bien, quédate con eso, sé feliz, y luego después también se encuentra con varios personajes a lo largo de la historia, sobre todo con personajes religiosos, que le dicen, sé feliz, tienes una vida buena, estás casado, tienes tus dos hijas, estás sano, quédate ahí, no te muevas de ahí. Pero Javier piensa, pero es que yo necesito saber qué relación tengo con quien me ha dejado ese diario. Necesito. Entonces, él se encuentra delante de la puerta y tiene la mano en el pomo y está pensando, es mi decisión, tengo la libertad para girar el pomo y abrir la puerta e irme a lo desconocido o quedarme en un lugar cómodo en el que estoy, donde soy feliz. Y Javier, sin embargo, decide abrir la puerta y salir a lo desconocido y aventurarse a la intemperie
sin saber a dónde va a llegar a algún lado. Entonces, eso me interesa porque al final es el libre albedrío, que es un tema que a mí también me interesa muchísimo. El hecho de que podemos, cada día, cualquier decisión que tomas te puede llevar al desastre más absoluto y sin embargo tienes que tomar esa decisión. Entonces, al final es lo bello, de nuevo, del no saber hacia dónde va y caminar. Eso es una idea que me encanta. Seguramente todas las personas que nos están viendo en directo nos dirán que se nos está yendo el tiempo, pero es que estamos fascinados de cómo lo cuenta, cómo disfruta en cada pregunta, cómo lo describe, que yo creo que eso es fascinante, pero sí es verdad que se nos está yendo el tiempo poco a poco porque esto es una de las entrevistas que hemos empezado y en nada llevamos ya 41 minutos escuchando y disfrutando de lo que dices. Así que si no te importa, Juan Andrés, vamos a sortear uno de los ejemplares. Guay. Vamos a sortear un libro en digital. Guay. Vamos a sortear 2 libros en digital, si me lo permites. Sí. Así que lo tengo marcado, hoy lo tengo marcado por minutos. Es decir, las preguntas, porque sé que ya empezáis todos a hacerme un montón de preguntas para que yo me vuelva loco, porque os conozco. Mira la cabeza. María de la Palma nos dice, fascinado, Spock. Así que... Joder, gracias, María. Qué placer, María de la Palma. Deciros también que María de la Palma estará, creo que la semana que viene con nosotros, así que... no me lo pierdo. Va a ser algo grande. Así que, mira, dice María José, ya no hemos terminado todavía, pero vamos a hacer el sorteo porque yo me quedo embobado, me quedo aquí planificando la entrevista, escuchando a Andrés, bueno Andrés, y es que me voy al final, no hago que sé que os encanta y para mí también es bueno porque yo sé que también hacéis una promoción muy grande por las redes sociales con vuestra reseña. Y así que nada, dime un número o dime 2 números del 1 al 10 y Ya, bro. Vale, 7. Venga. Te digo otro. Otro. 3. Pues le ha tocado a Eni. Se lo merece. Y el 3 le toca a María José. Se lo merece. ¿Vale? Así que mi enhorabuena. Enhorabuena, ambas. Espero que disfrutéis un poco o mucho del libro. Pero tengo 2 preguntas para hacerte antes de terminar el programa que me encantaría que respondiera como lo estás haciendo. Cuando alguien cierre este libro, ¿qué te gustaría que quedara resonando durante días? La idea de que tienes derecho a ser un fracasado, es decir, tienes derecho a equivocarte, porque al final vivimos en un mundo en que todo debe ser perfecto, todo debe ser bello, y no tienes derecho al error, y al final tenemos este remordimiento constante por haber hecho las cosas mal. Entonces no me parece justo, porque yo siempre pienso que es muy fácil mirar desde la ventaja que te supone el presente, mirar al pasado. Y ver y decir aquello fue erróneo, aquello no debería haber sido de ese modo. Claro, es muy fácil saberlo ahora, pero tú en ese momento no lo sabías. Entonces, creo que es justo que nos equivoquemos y creo que es justo fracasar. Tenemos derecho a equivocarnos, a caernos, a no saber hacer, a temer, a ser contradictorio. Todo, tenemos derecho a toda nuestra fealdad. Estamos empeñados en taparla, en ocultarla y no es justo porque forma parte de quienes somos. Y quizás eso es lo que nos hace también escrituras tan fascinantes, el que somos contradictorios. Entonces me encantaría que la gente sienta que tiene derecho a no saber por dónde va y sin embargo camina, no le queda otra opción. Ese elemento de esperanza sobrevuela la novela, una novela tan cruda, sobrevuela la novela y creo que es lo que más me gustaría. Que alguien diga, tengo derecho a vivir, a por mal que lo haya hecho hasta ahora, tengo derecho a seguir viviendo porque lo habré hecho mal en ciertos momentos, pero es que tampoco tenía más información, no tenía más conocimiento. Entonces, y quizá ese equivocarse forme parte de tu aprendizaje, quizá haga falta. Entonces me gustaría que la gente acabara la novela con esa idea de, ok, la vida es un horror en ciertos momentos, pero voy a seguir viviéndola. La libreta de Eni tiene que valer oro. Vamos a tener que también sortear la libertad de Eni. El libro y la libertad de Eni. Y como última pregunta, ¿cuál diría que es la verdad íntima que sostiene toda la novela? Yo creo la identidad, por ejemplo, ¿qué significa ser alguien? Entonces, realmente, ¿qué significa ser tú? O sea, es algo tan sumamente complejo. ¿Somos nuestra familia? Es decir, ¿somos los hijos de nuestros padres? ¿Somos los hermanos de nuestros hermanos? No, es algo mucho más sutil. Entonces, Javier se pasa toda la vida preguntándose, toda la novela preguntándose, ¿quién es él? Y al final descubre que lo sabía. Su padre se lo dice en algún momento, le dice, yo sé quién eres mi hijo, ya está. Y al final no necesito que busques ni que haya nada. Tú igual, tú necesitas buscarte. Yo te he encontrado, te encontré en el momento que te tuve, que te vi por primera vez. Entonces al final, la identidad es un tema tan sumamente sutil y tan complejo que quizás no pueda ser aprendido, no pueda ser tampoco descrito. Entonces, la verdad es inalcanzable en cierto sentido. Quizá igual deberíamos prestarle menos atención a la verdad, que al final no importa, porque no hay tal cosa como una verdad objetiva, y lo que importa es el modo en el que uno reacciona a la verdad.
Eso es realmente lo importante. El modo en que uno ocurre algo, un evento objetivo, y al final tu reacción a ello es mucho más interesante, mucho más que el elemento en sí. Entonces quizás deberíamos centrarnos menos en la verdad y más en lo que cada uno reacciona emocionalmente ante algo y cómo lo sufre y cómo lo vive. A mí me parece mucho más interesante. Pues te agradezco un montón, Juan Andrés, que me hayas respondido las preguntas, como lo has hecho, con esta sinceridad, con este placer. Encantado. Que dice. Nosotros hemos disfrutado un montón, por lo menos mi persona. Yo también, yo también. He disfrutado como Se me nunca. ha Te hecho dejo corto. un segundo para que te puedas despedir de ello y ahora continúo yo. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Yo me lo he pasado bomba, me encantan estas preguntas tan filosóficas. Podría haber estado aquí hablando durante horas y horas y horas. Entiendo que tenemos otras cosas que hacer. Yo no, es sábado, así que no tengo más nada que hacer. Pero muchísimas gracias por haber escuchado, por haber preguntado y ojalá que podáis descubrir en el nombre del Hijo y ojalá que os resuene dentro con la misma intensidad con la que me ha resonado a mí. Si uno dedica 3 años de su vida a algo tan arduo, es porque siente que arde con una intensidad especial y yo creo, realmente creo que si esta historia me ha conmovido como me ha conmovido, puede conmover a muchísima otra gente, que eso te conmueva a ti. Y al final la belleza del arte es eso, la herida de uno duele en una piel distinta. Entonces, ojalá que duela la tuya y ojalá que te impacte como me ha pasado a mí. Ojalá que sí. Mira, nos están diciendo que se ha hecho muy corto, es decir, que eso es... A mí también, se me ha hecho muy corto. Eso es algo increíble. Deciros a todos que muchas gracias por estar otra vez aquí, otro sábado más en Huella Cultural. Muchas gracias por seguir día tras día. Estáis siempre apoyando a nuevos escritores que siguen llegando aquí, escritores que forman parte de los culturetas, como bien nos dijo Damián en su día. Así que no puedo decir otra cosa que mil gracias. Ya sabéis que nosotros seguimos con este trabajo incansable, este trabajo que lo hacemos por placer, por disfrutar, por conocer gente maravillosa, gente que son escritores, lectores, personas que pasan por Facebook y quieren darle un me gusta. Ya sabéis, a todas las personas que nos estén viendo, por favor, a ver si podemos compartir. Vamos a intentar llegar a las máximas personas posibles. Deciros que nos vemos el próximo sábado, creo, si no me confundo, que es con María de la Palma, que ha estado aquí ahora mismo, la tengo aquí, María de la Palma Ruiz. Así que nos vemos el próximo sábado. Juan Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Que nos ven. Nos vemos el próximo sábado, no falléis aquí, en vuestro programa, en Huella Cultural Salva. Muchas gracias.